Hace unos días estaba preparando el video de la partida Spassky contra Petrosian y bueno, en una de las variantes, de apertura, encontré una referencia a una partida de Akiva Rubinstein contra Carl Schelter, jugada en el año 1912. Y bueno, me pareció interesante la posición y bueno, sugería, si a alguien le interesaba, que me escribieran si estaban interesados en la partida. Y bueno, a raíz de esto una persona se estaba interesada en ver la partida completa y bueno, busqué la partida y realmente no me arrepentí porque realmente es espectacular. Una partida muy buena. Me parece, desde el punto de vista posicional, es realmente una obra de arte. La partida se jugó en el año 1912, como ya lo dije, en el torneo de San Sebastián. Este torneo fue ganado por Akiva Rubinstein. Bueno, para los que no los conozcan, Akiva Rubinstein fue un gran maestro polaco fuertísimo de principios del siglo XX. Jugó durante la primera parte del siglo XX, la década de 1910, 1920, hasta principios de los años 30. Su mejor época sin duda fue el año 1911, 1912. En esta época ganó 5 torneos consecutivos, 5 torneos internacionales muy fuertes consecutivos, lo que realmente es algo extraordinario. Y probablemente en esta época haya sido el jugador más fuerte del mundo. Desafió a Emanuel Lasker para jugar un match por el título mundial. Y las negociaciones estaban bastante avanzadas en el año 1914, pero bueno, lamentablemente empezó la Primera Guerra Mundial y bueno, el match se postergó y bueno, después de la guerra ya Rubinstein ya no tenía la misma fuerza ajedrecística de antes y por otro lado apareció la figura de Capablanca con mucha fuerza, así que poco a poco Rubinstein fue dejado de lado como candidato al título mundial. Después de la década del 30 empezó a tener problemas mentales y bueno, terminó internado en un asilo y murió en el año 1961 a la edad de 81 años. Pero realmente Rubinstein es una de las grandes ajedrecistas de todos los tiempos. Prácticamente no hay apertura, no hay línea de apertura que no exista una variante Rubinstein o quizás a veces no lleva su nombre, pero son variantes que fueron ideadas por él. En cuanto a Carl Schelter, fue un gran maestro austríaco, nació en Viena en el año 1874, murió muy joven en 1918 con apenas 44 años y fue subcampeón mundial. En el año 1910 desafió a Emanuel Lasker por un match por el título y bueno, el match se jugó un match muy corto, nada más que a 10 partidas y bueno, Schelter empezó ganando el match, llevó la delantera. Ganó la quinta partida y bueno, todas las partidas eran tablas y bueno, él había ganado la quinta y así llegaron a la 10ª partida. Bueno, la 10ª partida, Schelter tenía una posición superior, pero bueno, lamentablemente se equivocó, cometió varios errores, imprecisiones y al final Lasker terminó ganando la partida, empatando el match, con lo que pudo retener su título de campeón mundial. Bueno, la partida que vamos a ver, Rubinstein juega con las piezas blancas. La partida comenzó con D4, D5, caballo F3, caballo F6, tenemos una apertura de peón dama, C4, un gambito de dama, E6, caballo C3 y C5. Bueno, con C5 se plantea lo que se conoce como la defensa Tarrasch. Rubinstein jugó peón por peón y aquí Schelter juega caballo por D5. Lo más habitual caballo por D5 se conoce como la defensa semi-Tarrasch. En la variante Tarrasch lo habitual es tomar de peón. Y en esta posición el desarrollo de la partida normalmente sigue con G3, caballo C6, alfil G2, alfil E7, enroque, peón por peón, alfil por C5 y caballo A4. Que la jugada de caballo A4, todo este esquema de desarrollo de las blancas se debe a Akiva Rubinstein. Él fue el ideólogo de este sistema de desarrollo para las blancas contra la defensa Tarrasch. Y bueno, la jugada de caballo A4, la idea es controlar la casilla C5. Luego de alfil E7, Rubinstein seguía en sus partidas con alfil E3. Bueno, la idea de alfil E3, el caballo en A4, el alfil E3, es el control de la casilla C5. Después se pasa a la torre a C1 y bueno, las blancas tratan de invadir por la casilla C5. Y lo que es notable es que en la mayoría de las partidas no es el caballo el que se va a C5, sino el alfil. ¿Y por qué se va al alfil? Porque las blancas tratan de eliminar los alfiles que van por las casillas negras, de manera que al estar el peón en casillas blancas,
todas las casillas negras alrededor del peón quedan débiles y pueden ser aprovechadas por las piezas blancas, por ejemplo por un caballo en D4, un caballo en E5, en fin, todas las casillas negras que quedarían débiles si se cambian los alfiles negros. Esa es la idea de este esquema de apertura. Pero bueno, en la partida, luego de peón por peón, el Shelter jugó caballo por D5. Caballo por D5, bueno, es la variante semitarras. Siguió E4. E4 hoy en día se considera una jugada un poco no muy buena. ¿Por qué? Porque permite a las negras simplificar la posición. Por eso hoy en día habitualmente se juega E3. E3 es la variante más importante. Porque E4 contra E4 sigue caballo por caballo, peón por... Y ahora las negras pueden simplificar con peón por peón y alfil B4. Jaque. Y ahora las blancas están obligadas a cambiar piezas con alfil de 2. No hay otra, obviamente no van a mover el rey. Así que no queda otra que jugar alfil de 2. Bueno, y en esta posición Shelter jugó dama A5. La dama A5 no es la mejor jugada. Lo mejor hubiera sido quizás cambiar simplemente alfil por D2, dama por D2 y enroque. Esto es lo más saludable en esta posición. Contra dama 5, Rubinstein hace una jugada realmente muy buena, que es la jugada torre B1. Fíjense, con torre B1 estamos controlando la columna abierta y al mismo tiempo estamos presionando al alfil de B4. Así que no, las negras no tienen más opción que cambiar. Siguió alfil por D2. Fíjense que si se jugaba, por ejemplo, caballo C6, que es un error, sigue torre por B4. Hay que tomar caballo por y dama B1. Fíjense que el caballo de B4 no tiene jugadas, así que tendría que seguir dama por A2, no hay opción. Y aquí las blancas ganan con alfil B5 jaque. Hay que tapar, no hay otra. Sigue dama por B4 y las blancas están ganadas. Fíjense, por ejemplo, si se intentara jugar dama A1 jaque para tomar la torre de H1, las negras pierden inmediatamente con rey E2. Y si dama por H1, sigue alfil por D7. Si rey por, dama por B7. Y las negras están perdidas. Si rey D6, sigue 5 jaque mate. Bueno, y si el rey baja a la primera línea, sigue dama por torre. Y bueno, después tomamos la otra torre de H8. Así que contra torre B1 no hay más remedio que cambiar. Alfil por, dama por D2. Bueno, y esta las negras siguen simplificando, dama por dama, rey por. Bueno, y tenemos esta posición que, bueno, la justificación de las negras para llegar a esto es que, bueno, podrían en un final llegar a estar mejor por el hecho de tener dos peones pasados contra solamente uno en el flanco de dama, uno de las blancas. O sea, potencialmente las negras podrían crear un peón pasado en el flanco de dama. Y las blancas, por su parte, tienen una mayoría en el centro. Fíjense, tenemos dos peones con el centro contra solamente uno de las negras. Y un detalle muy importante es que para las blancas va a ser mucho más fácil dominar la columna C. Porque la columna C es la única columna abierta que tenemos en el tablero. Y bueno, las blancas ya están listas para entrar en la columna C. Así que realmente la posición resulta favorable a las blancas por el hecho de que esta mayoría de peones del flanco de dama aún está muy lejos de ser peligrosa para las blancas. Mientras que la mayoría de peones de las blancas en el centro ya está avanzado, ya están en la cuarta línea, así que van a tener una influencia mucho más rápida. Y por otro lado, como dije antes, el hecho de que las blancas puedan entrar rápidamente por la columna C les da una ventaja en la posición. Siguió contra rey por D2, siguió enroque, alfil B5. Alfil B5 es una jugada realmente muy buena. Fíjense, la otra opción, que es la jugada más lógica, la más natural que haría, yo estoy segurísimo que haría la gran mayoría de los ajedrecistas, es la jugada alfil D3. Desarrollamos el alfil a una buena posición y parece mucho más lógico. Pero alfil B5 tiene otra idea. Fíjense, contra alfil B5 prácticamente estamos obligando a las negras a jugar a 6. Porque si el alfil permanece en B5, las negras no pueden desarrollar su flanco de dama. ¿Por qué? Pues si sacan el caballo, cae el peón de B7. Las blancas siempre van a tener alfil por, y bueno, y van a liberar la columna B para su torre, y va a caer el peón de B7.
Lo mismo si se juega alfil D7, alfil por alfil, caballo por y torre por B7. O sea, así, ¿no? Siempre cae el peón de B7. Así que contra alfil B5 no hay más opción que atacar el alfil con A6, porque hay que expulsar el alfil, y ahora el alfil regresa a D3. Fíjense, ahora existen amenazas, por ejemplo, como un punto débil en la casilla B6. Las blancas podrían potencialmente entrar con alguna torre, por ejemplo, en la jugada B6, en la casilla B6, además de las entradas en la columna C que ya las mencionamos anteriormente. Y por otro lado, si las negras juegan B5 en algún momento, las blancas siempre van a disponer del golpe A4, que va a abrir completamente la columna B. Y las blancas podrían invadir por la columna B, sobre todo si el alfil está en B7. Porque fíjense, si se juega B5 y alfil B7, las blancas siempre van a poder golpear con A4 y las negras no van a poder tomar porque va a quedar su alfil de B7 en el aire. Así que la jugada 6 realmente crea más debilidades en el campo de las negras por el momento. Siguió torre de 8. Torre de 8, bueno, lógico, llevando la torre atacando el único punto posible, que es el peón de D4, aunque por el momento está defendido por el caballo. Siguió torre HC1, perfecto, la torre a la columna abierta. B5 por parte de Shelter. Fíjense, en esta posición también se podría haber jugado caballo C6. Podría haber sido interesante, pero el problema de caballo C6 es que siempre se deja la casilla B6 para la torre. Contra caballo C6 seguiría simplemente rey E3, y ahora las blancas van a invadir por la casilla B6. Van a jugar torre B6, por ejemplo, y fíjense que las negras casi no tienen jugadas. Va a ser muy difícil desarrollar su alfil de C8. No va a poder moverse nunca porque va a caer el peón de B7. Y si las negras juegan, por ejemplo, torre B8, las blancas simplemente pueden doblar sus torres en la columna B y el alfil sigue sin poder desarrollarse. Así que la posición sería favorable para las blancas de todos modos. Bueno, las negras jugaron B5. Tratando, bueno, de desarrollar su alfil por B7, torre C7, la torre en séptima, caballo D7, desarrollando las piezas. Y ahora rey E3, muy buena jugada. ¿Por qué? Porque sobredefendemos el peón de D4. O sea, el hecho de que el peón de D4 ahora esté defendido por el rey le da libertad al caballo para poder jugar, por ejemplo, caballo E5. Bueno, en esta posición, fíjense que el rey blanco, la diferencia entre el rey blanco y el rey negro. El rey blanco está en una posición sumamente activa, el rey negro en una posición totalmente pasiva. Siguió caballo F6 y caballo 5. Con caballo 5 amenazamos el punto F7. Ahora amenazamos caballo por F7. Y fíjense lo importante de jugar el caballo, de haber jugado el rey E3, que ahora, bueno, las negras no pueden jugar torres por D4. Siguió alfil D7 para defender el peón de F7, de manera que la torre no ataque más F7. Y ahora viene una jugada muy buena de Rubinstein, que es la jugada G4. Con G4 ganamos espacio en el flanco del rey y al mismo tiempo amenazamos G5. Amenazamos G5 y si el caballo se moviera, cae el alfil de D7. El alfil que está amenazado por la torre y por el caballo. O sea, amenazamos ganar una pieza en una con G5. ¿Qué jugó Shelter? Él jugó H6. H6 para parar G5. La otra opción era dejar jugar a las blancas G5, por ejemplo con la jugada alfil E8. Pero vamos a ver que no es una buena opción realmente permitir a las blancas jugar G5. Seguiría G5. Hay que jugar caballo H5 única. Fíjense que caballo contra G5, caballo D7 no sirve. Pierde inmediatamente por caballo C6. Y la torre de D8 cae. ¿Por qué? Porque no se puede jugar la torre a C8 porque hay un jaque en E7 que, bueno, se tomaría la torre. Así que las blancas ganarían inmediatamente. Así que contra G5 no queda otra que jugar caballo H5. A lo que puede seguir simplemente alfil E2. Alfil E2 tocando el caballo no tiene jugadas. Si jugamos esto, por ejemplo, que sería horrible, sigue caballo G4 y las
las blancas entran por F6 o por H6 y quedan totalmente ganadas. O incluso también se puede cambiar alfil por, peón por, y la posición de las negras es realmente horrible. Así que contra alfil E2 se podría intentar quizás F6, de manera que el alfil defienda al caballo de H5, pero seguiría simplemente peón por peón. Peón por peón y las blancas están ganadas. Fíjense, si se toma de peón, sigue torre G1 jaque, el rey tiene que mover, y en esta posición las blancas tienen una bomba, realmente una jugada fuertísima, que es la jugada torre F7. Fíjense, no se puede tomar alfil por, porque sigue caballo por y es jaque mate, el rey queda encerrado, y tampoco se puede tomar el caballo porque sigue torre F8 jaque mate. Y contra torre F7 no hay forma de parar el torre F8. O sea, si el alfil no puede mover a ningún lado porque bueno, cae, así que las blancas ganan inmediatamente. Bueno, la otra opción sería contra G por F6 en esta posición. Vamos a ir atrás. En esta posición, peón por, sería tomar de caballo, pero si tomamos de caballo igual, torre G1, amenazamos torre por, hay que jugar G6, y en esta posición las blancas pueden jugar alfil G4. Alfil G4 tocando E6, así que no hay más opción que cambiar, caballo por y caballo por. Y bueno, en esta posición las blancas están totalmente ganadas. Las entradas en F6 definen inmediatamente la partida. En F6 o en H6 de acuerdo a lo que jueguen las negras. Las negras no tienen jugadas posibles. Así que, bueno, como acabamos de ver, permitir el G5 realmente no es una muy buena idea. Así que Shelter jugó H6. H6, al menos por un momento paramos la jugada G5. Siguió F4 por parte de Rubinstein, renovando la amenaza de jugar G5. Bueno, en este momento ya no hay opción. Fíjense, si se juega por ejemplo algo así como G5 para impedir el G5 de las blancas, sigue simplemente peón por peón y torre F1. Y no hay jugada. Si el caballo no tiene jugada, si el caballo mueve, cae el peón de F7. Tampoco se puede defender con rey F6. ¿Por qué? Porque sigue simplemente torre por. O sea, si defendiera el caballo así, sigue torre por, y cae el alfil de D7. Y bueno, las blancas ganan una pieza. Así que F4 realmente es una jugada fuertísima. Ahora sí, el G5 se viene en la próxima jugada. Sigue alfil E8. Parece muy lógico, defendiendo el punto F7. A lo que siguió G5. Tocando el caballo, peón por peón y caballo H7, única. Siguió H4, fíjense que caballo D7 pierde otra vez por caballo C6, y bueno, la torre no tiene jugadas. Si se juega C8 sigue caballo 7 jaque, bueno, y se toma en la próxima, así que sería muy mala. Así que en esta posición siguió caballo H7 y ahora H4, defendiendo el peón. Bueno, y consolidando la ventaja de espacio en el flanco del rey. Siguió torre dama C8, buscando algún tipo de simplificación, de alivio en la simplificación. Torre BC1, torre por torre. Bueno, podemos ver que aunque se hayan eliminado las torres, la presión de las blancas no disminuyó en absoluto. Siguen teniendo una posición absolutamente dominante con su torre en C7, con su caballo en E5, con su fuerte centro de peones en D4 y E4. Así que en esta posición siguió torre D8. Contra torre D8, torre A7. Torre A7, bueno, tocando el peón de A6. Bueno, ahora siguió F6, amenazando el caballo de E5. Peón por peón y caballo G4. Contra el caballo G4, Shelter jugó alfil H5. Alfil H5 tocando el caballo. A lo que siguió caballo H6 jaque. Rey H8. Y ahora viene la jugada táctica muy buena de parte de Rubinstein, que es la jugada alfil E2.
Fíjense que el alfil de H5 defiende una casilla muy importante, que es la casilla F7. Entonces, ¿qué hace Rubinstein? Ataca el alfil con la jugada de alfil E2. Ahora si se juega alfil por, sigue caballo F7, seguiría caballo F7 y bueno, cae la torre de D8. Y las blancas ganan calidad y bueno, quedan en una posición ganada. Así que contra alfil E2 hay que sacar el alfil, no queda otra. Y siguió alfil E8. Y ahora torre por A6. Fíjense que las blancas ya han ganado un peón. Siguió rey G7, tocando el caballo y caballo G4. Bueno, con caballo G4 se renueva la amenaza de jugar torre, volverla con la torre a séptima. Así que siguió F5, tocando el caballo. Contra F5 siguió torre A7. Contra torre A7 jaque, Schelter jugó rey H8. Fíjense que las negras están forzadas a jugar rey G8, para colocar al rey en la primera línea nuevamente, porque si jugaran por ejemplo rey G6 sigue H5. H5 es fuertísima, define prácticamente la partida, porque si juega H5 el rey no puede tomar, porque si se toma el peón, bueno, cae torre por H5 con jaque y bueno, se termina, pieza de ventaja para las blancas. Así que tienen que jugar rey G5. Ahora si torre por, que sería mala, bueno, se podría seguir peón por caballo. Pero contra H5, rey G5, las blancas no toman el caballo de H7, sino que juegan torre G7, jaque. No hay otra que mover el rey H4. Obviamente no se puede tomar nunca el peón porque bueno, cae el caballo con jaque. Rey H4, a lo que sigue peón por peón y caballo H6. Con caballo H6, fíjense, amenazamos el caballo de H7 y al mismo tiempo amenazamos el peón con el caballo. O sea, amenazamos caballo por F5, esta flecha no la salió por accidentalmente. Amenazamos caballo por F5 y amenazamos torre por H7. Así que las blancas ganan. Habría que mover el caballo, a lo que seguiría caballo por F5, rey H3 y bueno, las negras están en posición de mate. Seguiría alfil F1, el rey tiene que mover, torre G2, el rey tiene que mover, torre G3, el rey tiene que ir a H2, única, y rey F2. Y no hay defensa contra torre H3, jaque mate. Así que contra torre A7 no hay más remedio que jugar rey H8. Bueno, contra rey H8 siguió caballo 5. Caballo 5, el caballo centralizado, una posición ideal, siguió peón por peón. Y ahora viene otro golpe táctico de Rubinstein, que es la jugada alfil por B5. Alfil por B5 nuevamente especulando con los jaque dobles en F7. Si alfil por, obviamente sigue caballo F7 jaque, como en una variante anterior que vimos, muy parecida. Así que no se puede tomar el alfil de B5. Siguió caballo F6, a lo que Rubinstein jugó alfil por E8, torre por E8. Y fíjense, en esta posición, bueno, las blancas están ganadas, tienen un peón de ventaja. Y hay dos opciones para ganar. Tratar de imponer el peón de ventaja, el peón A pasado, o jugársela por un ataque de mate contra el rey negro. Fíjense que el rey negro está en una posición muy débil, la torre en séptima domina totalmente la segunda línea, el rey no tiene escape, el caballo centralizado en E5. Bueno, si quieren para ganar por ataque, ¿qué pieza faltaría? La única pieza que falta llevar al ataque para las blancas es llevar su rey. Así que Rubinstein jugó rey F4. Rey F4 con idea de llevar el rey al ataque y bueno, y tratar de dar jaque mate. Siguió rey G8 para salir de los temas de jaques en G6 o en F7. A lo que siguió rey G5, tocando el caballo de F6. Siguió torre F8 para defender el caballo. Y en esta posición Rubinstein jugó rey G6. Fíjense, contra rey G6 no hay forma de parar torre F7 jaque. El rey tendría que mover H8 y caballo F7. Vamos a suponer que sea cualquier jugada absurda. Seguiría jaque, el rey mueve y caballo F7 sería, bueno, para evitar el mate las negras tienen que entregar la calidad y bueno, quedan absolutamente perdidas. Así que luego de rey G6 en esta posición, Schelter abandonó
abandonó la partida. Bueno, la verdad que es una partida, para mí me parece una partida espectacular, es una joya del ajedrez posicional. Es impecable la partida, de la primera a la última jugada es simplemente perfecta. Y bueno, una muestra de la fuerza de Akiba Rubinstein. Para mí uno de los grandes jugadores de la historia del ajedrez, a pesar de que nunca fue campeón mundial. Bueno, espero que les haya gustado la partida y por favor, si les gustó, no olviden suscribirse al canal y dar un like. Muchas gracias y hasta la próxima.